La mente del hombre ha estado inquieta ante el misterio de su propia existencia. Se ha preguntado por su origen, por su propósito y, sobre todo, por aquella causa primaria que lo ha traído al ser. En su intento por comprender, ha tejido innumerables concepciones de la divinidad, cada una intentando capturar, dentro de sus limitados alcances, la verdadera esencia de aquello que no tiene forma ni principio. Así han nacido las religiones, que, lejos de proporcionar una revelación pura y sin distorsiones, han construido sistemas de dogma que más bien han oscurecido la verdad fundamental. Dios no es un ser separado del hombre, sino el principio mismo que opera en su mente y a través de su existencia. La idea predominante que ha dominado a la humanidad por siglos ha sido la de un Dios externo, un ser supremo que observa desde las alturas, dispensando favores y castigos según criterios desconocidos para la razón. Esta concepción, aunque comprensible dentro del pensamiento primitivo, ha dado lugar a supersticiones, temores infundados y una sumisión ciega que ha negado al hombre su herencia legítima como expresión individualizada de la mente universal. El propósito de este tratado no es otro que el de corregir este malentendido fundamental, devolviendo a la mente del lector la comprensión de su verdadera relación con el principio creativo. Dios no es un ser separado del hombre, es la vida misma en su interior, la inteligencia que guía su pensamiento, la fuerza que anima su existencia. A lo largo de estas páginas, se expondrá con claridad cómo la mente humana no es un fenómeno aislado, sino una prolongación de la mente universal. El pensamiento no es un mero proceso interno sin consecuencias, es el instrumento por el cual la causa primera actúa en el mundo de la forma. El hombre, en su estado de ignorancia, ha considerado su pensamiento como un asunto puramente subjetivo, sin reconocer que en él reside el mismo poder que puso en movimiento el universo. Cuando esta verdad se entiende en toda su magnitud, desaparece la necesidad de los templos y de los altares. Ya no se busca a Dios en los cielos ni en las escrituras de los hombres, sino dentro de la propia conciencia, donde siempre ha estado. El pensador y la causa suprema. Toda manifestación en el mundo visible es el resultado de un principio invisible. Así como el arquitecto concibe en su mente la estructura antes de que tome forma en la piedra, así también el universo entero es la expresión de una inteligencia que subyace en todo lo que existe. No hay caos ni azar en la creación, hay ley y orden, y esta ley opera con precisión matemática a través del pensamiento dirigido. Aquí yace el gran secreto que ha sido ocultado, ya sea por ignorancia o por conveniencia. El pensamiento es la clave de la creación. Siendo la mente humana una extensión de la mente universal, el hombre posee el mismo poder creador dentro de sí, aunque, por falta de conocimiento, rara vez lo usa con plena conciencia. Pero si el pensamiento es la causa de toda manifestación, ¿cómo es posible que el hombre, dotado de una facultad creadora tan poderosa, haya caído en la impotencia y la dependencia de una divinidad exterior? La respuesta es simple: ha sido condicionado a creer en su separación de la fuente. Ha sido enseñado a verse a sí mismo como un siervo en lugar de un CEO creador, como un súbdito en lugar de una expresión individualizada de la inteligencia suprema. Este tratado busca despojar al pensamiento humano de esas falsas limitaciones y restaurar la comprensión de la relación real entre el pensador y la causa suprema. No se trata de una simple especulación filosófica, sino de una ciencia exacta, basada en principios inmutables que pueden ser demostrados por cualquiera que los aplique con conocimiento y precisión, más allá de la religión, hacia el entendimiento de la ley. Cuando se habla de Dios en términos de religión, se cae inevitablemente en el dominio de la creencia y el dogma. Pero la verdadera comprensión de Dios no requiere fe ciega ni rituales, requiere conocimiento de la ley que gobierna el pensamiento y la creación. Las religiones han intentado representar esta verdad a través de símbolos, pero con el tiempo, los símbolos han sido tomados como realidades en sí mismos, y el principio ha sido olvidado. El objetivo de este tratado es recuperar el principio, devolviendo al hombre su poder original. Dios no es un juez distante ni una figura antropomórfica que interviene en los asuntos humanos a voluntad. Dios es la mente pura, la inteligencia absoluta, operando a través de cada ser humano. La única diferencia entre un hombre que experimenta la plenitud de su poder creador y otro que vive en la miseria de la ignorancia es su comprensión de esta verdad. Así,
La invitación que se presenta en estas páginas no es a creer, sino a comprender. No es a aceptar ciegamente, sino a aplicar con discernimiento los principios de la ciencia mental. No se trata de una nueva religión ni de un sistema de creencias. Se trata del descubrimiento de una ley que siempre ha existido y que siempre operará, independientemente de que el hombre la reconozca o no. Este conocimiento es el que permite la verdadera liberación, pues cuando el hombre comprende que no hay separación entre su mente y la mente universal, ya no necesita intercesores ni dogmas. Él mismo es el templo, él mismo es el altar, y su pensamiento es la oración que moldea su destino. Si estas palabras resuenan en el lector, es porque en su interior ya existe un reconocimiento latente de esta verdad. No es algo nuevo, sino algo que siempre ha estado allí, esperando ser recordado. Por lo tanto, que este tratado sirva como una lámpara que ilumine el camino de regreso a la comprensión de la unidad entre Dios y la mente humana. Aquí comienza el viaje. Dios y la mente humana, más allá de la religión. Por Thomas Trobar. Publicado por Audiolibros Hispanos. Hemos notado que más del 90% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. Dios como principio y no como persona. La concepción de Dios como una entidad personal, con atributos humanos y emociones fluctuantes, ha sido una de las ideas más persistentes en la mente de la humanidad. Desde tiempos antiguos, el hombre ha proyectado en la divinidad sus propios rasgos, imaginándola como un ser supremo que observa, juzga, castiga y recompensa según criterios muchas veces desconocidos para la razón. Esta visión, aunque útil para la comprensión de los pueblos primitivos, es una limitación fundamental que oscurece la verdadera naturaleza del principio creativo. Dios no es un ser con forma definida ni una voluntad arbitraria que interviene en los asuntos humanos a su capricho. Dios es principio, y como todo principio, es inmutable, universal y eterno. Así como la ley de la gravedad no elige a quien afecta ni cambia según las circunstancias, la ley divina opera con precisión absoluta, respondiendo a las condiciones establecidas por la mente del individuo. El error de la religión institucionalizada ha sido presentar a Dios como una entidad externa, ajena a la propia consciencia del hombre. Se ha enseñado que Dios habita en los cielos, que está separado de su creación y que solo se le puede acceder a través de mediadores y ritos específicos. Pero la verdad es diametralmente opuesta a esta concepción. Dios no es un ser distante, sino el principio mismo que da origen a la existencia. La inteligencia universal, el fundamento subyacente de toda manifestación. Si observamos el universo con la mirada del pensador racional, notamos un orden preciso en todas las cosas. Desde la estructura de los astros hasta la simetría de una flor, desde las matemáticas que rigen la naturaleza hasta las leyes del pensamiento, todo responde a un principio organizador. Este principio es lo que llamamos Dios. No se trata de una fuerza ciega ni de una energía impersonal sin dirección, sino de una inteligencia suprema que impregna todo lo existente. Su expresión más elevada se encuentra en la capacidad del pensamiento consciente, pues es en la mente donde este principio alcanza su máxima manifestación. Así como la electricidad es un principio invisible hasta que se expresa en una lámpara encendida, así también Dios es un principio que se vuelve evidente solo a través de la mente consciente. La diferencia entre quien experimenta la plenitud de la vida y quien sufre bajo la ignorancia no estriba en la arbitrariedad de un Dios que favorece a unos y castiga a otros, sino en el grado de comprensión de la ley universal. Quien entiende que su pensamiento es el canal a través del cual se manifiestan las condiciones externas, ajusta su mente a la armonía de la inteligencia suprema, y por ello, experimenta orden, progreso y plenitud. La mente humana como el vehículo por el cual Dios se expresa. El punto más importante que debe comprenderse es que la mente del individuo no es un sistema aislado, sino una extensión de la mente universal. Siendo así, cada pensamiento es un acto de creación, pues la misma ley que originó los mundos está operando en la mente del hombre. Esta es una verdad que la mayoría ha pasado por alto. Cada individuo es un centro de expresión de la inteligencia universal.
No hay límites para su poder, salvo los que él mismo impone por ignorancia o por falsas creencias heredadas de doctrinas erradas. Cuando el hombre piensa, está moldeando la sustancia primordial del universo. Su pensamiento no es un fenómeno efímero sin consecuencias, es una fuerza organizada que se proyecta en la realidad con la misma exactitud con la que una semilla, al ser sembrada en tierra fértil, dará fruto según su naturaleza. Así, quien comprende que su mente es el vehículo de la creación no espera más que fuerzas externas cambien su destino, sino que asume su poder y dirige su pensamiento con precisión y propósito. La superstición muere en el momento en que se reconoce que Dios no es un ser arbitrario, sino una ley viva y operante que responde con exactitud matemática a la condición mental del individuo. Esta comprensión es la clave para la transformación de la vida. Cuando el hombre deja de buscar a Dios en lo externo y lo reconoce en su propio pensamiento, su existencia se llena de certeza. Ya no rueda ni suplica, sino que afirma y establece, pues sabe que la palabra sostenida con convicción es la vara de mando que da forma a la realidad. Este es el conocimiento que la religión ha oscurecido y que ahora debe ser restaurado. Dios no es una persona a la que se deba rendir culto, sino el principio del ser, y la mente humana es el canal por el cual dicho principio se manifiesta en el mundo. Quien entienda esta verdad y la aplique en su vida verá la transformación de su destino, pues habrá dejado de considerarse una criatura sujeta al azar y habrá tomado su legítimo lugar como CEO creador con la mente universal. Este es el primer peldaño en la comprensión de la ciencia mental. De aquí en adelante, profundizaremos en cómo la inteligencia universal se individualiza en cada ser humano, y cómo el reconocimiento de este hecho es la clave para la maestría sobre la vida. Capítulo 2. La mente universal y su expresión en el individuo. El pensamiento humano, en su tendencia a clasificar y separar, ha cometido el error de considerar la mente individual como una facultad autónoma, desconectada de la causa primera de todas las cosas. Pero así como el océano no puede dividirse en fragmentos sin que cada gota siga conteniendo la esencia del todo, la mente del hombre no es una entidad aislada, sino una expresión individualizada de la mente universal. Para comprender esto en su totalidad, es necesario primero abandonar toda idea de que la inteligencia que gobierna el universo es una fuerza separada de aquel que piensa. Todo lo que existe tiene su origen en un principio único, una inteligencia universal que subyace a la manifestación y que actúa como la fuente de toda vida, orden y propósito. Esta mente única no es un fenómeno aleatorio ni una energía ciega, sino un principio activo que se expresa a través de leyes inmutables. Es la causa primera de toda existencia, el fundamento sobre el cual descansa la estructura del universo y el mecanismo que da forma a todo lo que puede ser concebido. No hay realidad fuera de ella ni hay nada que no provenga de su movimiento ordenado. El error fundamental de la mente no iluminada es percibir a Dios como una entidad externa, cuando en verdad es el principio organizador que opera desde el interior de cada ser. La inteligencia que gobierna el crecimiento de los árboles, el curso de los astros y la expansión de la vida es la misma que se manifiesta en la conciencia del hombre, pues no hay dos mentes en el universo, sino una sola, operando en distintos grados de expresión. No hay separación entre el pensador y la causa suprema, la única diferencia entre la mente universal y la mente individual es el grado de reconocimiento que esta última tiene de su origen. El hombre, al ser un foco de expresión de esta inteligencia suprema, no es una creación menor ni una entidad accidental, sino una manifestación consciente de la ley divina. Su pensamiento no es un fenómeno sin consecuencias, sino la herramienta mediante la cual la mente universal se plasma en la forma. Así como una semilla contiene dentro de sí la potencialidad del árbol, el pensamiento del hombre lleva en su esencia el poder creador de la inteligencia suprema, y su destino no está determinado por factores externos, sino por el modo en que usa esta facultad que le ha sido conferida. Quien comprende que su mente no es suya en el sentido de pertenencia individual, sino una corriente de expresión de la mente única, deja de considerar el pensamiento como una simple actividad del cerebro y lo reconoce como el principio mismo de la creación. La verdadera comprensión del pensamiento no es entenderlo como un proceso subjetivo, sino como el acto creador de la ley universal operando a través del individuo. En este punto radica la diferencia entre quien vive bajo la incertidumbre y quien ejerce dominio sobre su realidad, pues el primero cree que sus pensamientos son meras ocurrencias sin trascendencia, mientras que el segundo comprende que cada idea sostenida con intención es una orden dada a la sustancia universal.
El pensador es el punto de conexión entre lo absoluto y lo relativo, entre lo no manifestado y la forma. Es el puente entre la mente universal y el mundo visible, y su función no es otra que la de dirigir con precisión la sustancia del pensamiento para que ésta tome la forma deseada. Esta comprensión es el umbral que separa al hombre común del hombre consciente. No es el azar, ni el destino predeterminado, ni la voluntad caprichosa de una divinidad externa lo que modela la existencia, es el uso que cada individuo hace de su facultad pensante, pues en ella reside el poder mismo de la mente suprema. Así como el río fluye desde la montaña hasta el valle sin perder su esencia, la mente universal se individualiza en el hombre sin fragmentarse ni disminuirse. Cada individuo es un punto focal de la inteligencia creadora, un canal a través del cual la ley divina se despliega en el mundo de la forma. No hay limitación alguna salvo aquella que la mente se imponga a sí misma, pues la plenitud del poder universal está presente en cada pensamiento dirigido con intención y certeza. El error de la humanidad ha sido no reconocer su propia naturaleza y buscar a Dios en lo externo, cuando el verdadero acceso a la inteligencia suprema se encuentra en la comprensión de la unidad entre el pensador y el principio creativo. Esta unión no es simbólica ni metafórica, sino una realidad estructural, pues la mente individual no es otra cosa que la mente universal en operación a través de la conciencia particular. Cuando el hombre reconoce esto, su pensamiento deja de ser errante y se convierte en el instrumento por el cual dirige su destino. Ya no se siente separado de la causa primera ni sujeto a la incertidumbre, sino que asume su papel como CEO creador, comprendiendo que no hay poder más grande en el universo que la inteligencia en acción a través del pensador consciente. Este es el punto donde la vida deja de ser un enigma y se convierte en una ciencia exacta. Aquí comienza la verdadera aplicación del conocimiento. Capítulo 3. El poder del pensamiento en la creación. El principio fundamental que rige toda manifestación en el universo es que nada existe sin antes haber sido concebido en la mente. Todo aquello que el hombre percibe en el mundo físico no es más que el reflejo de un pensamiento que, en algún momento, fue sostenido con suficiente intensidad para tomar forma. Esta ley, aunque evidente para quien la estudia con atención, ha sido ignorada por la mayoría, quienes atribuyen las circunstancias de su vida a factores externos sin reconocer su propia responsabilidad en la creación de su destino. El pensamiento no es una actividad sin consecuencias ni un fenómeno que ocurre dentro del individuo sin relación con el mundo exterior. Por el contrario, es la causa primaria de toda experiencia, el principio organizador que dirige la sustancia invisible del universo hacia una forma definida. La mente universal, de la cual cada ser humano es una extensión, opera bajo un orden exacto, y dicho orden no permite excepciones. Así como una semilla plantada en la tierra producirá una cosecha según su especie, un pensamiento sostenido en la mente dará lugar, tarde o temprano, a su correspondiente manifestación en el plano material. Este es el hecho que separa al hombre consciente del hombre que vaga en la ignorancia. Quien entiende que su pensamiento es la herramienta de la creación ya no atribuye su éxito o fracaso a la suerte ni a la intervención de fuerzas externas, sino que asume el control de su propia mente con la certeza de que dirigir el pensamiento equivale a dirigir la realidad. No hay misterio en este proceso, pues responde a leyes tan precisas como aquellas que rigen el movimiento de los astros o la expansión de la luz. La diferencia entre un pensamiento dirigido y un pensamiento inerte radica en la presencia de la intención. El pensamiento dirigido es aquel que se mantiene con propósito, con claridad y con una voluntad firme de que ha de producirse en la forma. Es el pensamiento que, como una corriente bien canalizada, fluye con poder hacia un destino específico y genera en la sustancia universal la respuesta correspondiente. En cambio, el pensamiento inerte es aquel que surge sin dirección, sin enfoque y sin el respaldo de una convicción sostenida. Es un pensamiento disperso, sin poder creativo, que aunque existe, carece de la energía necesaria para convertirse en causa efectiva dentro de la ley de la manifestación. La razón por la que muchos consideran que su pensamiento no tiene impacto en su realidad es porque han permitido que su mente funcione sin dirección, sin disciplina y sin la certeza que hace que una idea se convierta en una realidad concreta. La mayoría de los individuos piensan de manera errática, saltando de una idea a otra sin orden, permitiendo que las influencias externas dicten el curso de su pensamiento en lugar de establecerlo con propósito. De este modo, generan un flujo de ideas contradictorias que neutralizan su capacidad creadora.
el hombre que comprende la ley universal no permite que su mente divague sin control, sino que la disciplina con la misma precisión con la que un arquitecto diseña los planos de una estructura. No deja que sus pensamientos sean determinados por el azar ni por las circunstancias, sino que sostiene en su mente la imagen de lo que ha de ser, sabiendo que la forma exterior no es más que el reflejo de su convicción interior. Este principio explica por qué algunos individuos, aun en condiciones adversas, logran superar las dificultades y crear una vida conforme a su propósito, mientras que otros, a pesar de poseer ventajas externas, permanecen atrapados en un ciclo de limitación y frustración. La diferencia no está en sus circunstancias iniciales, sino en el uso que hacen de su facultad de pensar. Quien dirige su mente con intención está diseñando su destino. Quien permite que su pensamiento sea arrastrado por el entorno está dejando su vida en manos de las fuerzas del caos. La manifestación de la realidad no es un proceso arbitrario ni misterioso, es la consecuencia directa de la dirección consciente del pensamiento. Cada individuo es el arquitecto de su propia existencia, y la herramienta con la que construye su mundo es su mente. No existe otra fuerza más poderosa en la vida del hombre que su propia capacidad para imaginar, afirmar y sostener con certeza una idea hasta que ésta se cristalice en la forma. Quien comprende esto deja de depender de las circunstancias externas y toma el mando de su destino con plena seguridad. Ya no se pregunta si logrará aquello que desea, sino que sabe con certeza que el pensamiento, cuando es sostenido con claridad y sin oposición, se convierte en la realidad que el pensador ha concebido. Esta es la verdad que ha sido proclamada en diferentes formas a lo largo de la historia, pero que solo unos pocos han sabido aplicar con exactitud. La ciencia mental no es un dogma ni una teoría especulativa, es la ley fundamental de la creación, accesible para todo aquel que se atreva a ejercer su poder con conocimiento. El pensamiento no es una mera actividad de la mente, sino la llave que abre las puertas del destino. Así como el sol no puede dejar de emitir luz, la mente no puede dejar de manifestar su contenido en la realidad. Quien quiera cambiar su vida, debe comenzar por cambiar su pensamiento, pues en este se encuentra el germen de toda manifestación. En los capítulos siguientes, se explorará cómo la naturaleza espiritual del hombre está intrínsecamente ligada a su capacidad de pensar y cómo el reconocimiento de su poder creador le permite elevarse por encima de las limitaciones impuestas por la ignorancia y el temor. La vida del individuo no es el resultado de fuerzas externas, sino el reflejo de su mundo interno. Y quien domine su pensamiento, dominará su destino. Capítulo 4. La naturaleza espiritual del hombre. El error más profundo en el que ha caído la humanidad es la creencia en la separación entre Dios y el hombre. Desde tiempos antiguos, se ha enseñado que el ser humano es una criatura distante de su creador, un ser finito y limitado, sujeto a fuerzas fuera de su control y dependiente de la voluntad de una divinidad externa. Esta percepción, aunque ha sido aceptada por la mayoría como un hecho incuestionable, es una ilusión nacida de la ignorancia y reforzada por doctrinas que han oscurecido la verdad fundamental de la existencia. Dios no es un ser lejano, ni una entidad con atributos humanos que juzga y decide arbitrariamente sobre la vida de los hombres. Dios es el principio creativo, la mente universal de la cual todo emana y en la cual todo existe. El hombre no es un ente separado de esta mente, sino su expresión individualizada en el plano de la forma. Así como cada ola del océano contiene dentro de sí la esencia del mar, cada individuo lleva en su ser la totalidad del principio divino. Quien comprende esto abandona la noción de que debe buscar a Dios fuera de sí mismo y reconoce que su propia conciencia es el punto de acceso a la inteligencia universal. La verdad suprema no es que el hombre debe acercarse a Dios, sino que nunca ha estado separado de él. La distancia entre el Creador y su creación es una falacia. El hombre no es un fragmento aislado de la divinidad, sino la manifestación individual de la mente universal en el plano de la existencia consciente. El yo soy no es una afirmación mística, sino la declaración de una realidad estructural. Cada vez que un individuo reconoce su existencia consciente, está afirmando su unidad con el principio creador. No es una identidad separada, sino la proyección del pensamiento divino en la forma. No hay dos mentes en el universo, sino una sola, que opera en distintos niveles de manifestación. Cuando el hombre dice «yo soy», está expresando la misma realidad que sostiene el cosmos. La consciencia en acción,
la inteligencia que observa y que crea por medio del pensamiento dirigido. Esta comprensión disuelve la ilusión de la debilidad y la dependencia. El hombre no es un ser insignificante, abandonado en un mundo caótico, sino un centro de expresión de la mente divina, dotado del mismo poder creador que mueve los mundos. Su capacidad de pensar, imaginar y afirmar no es un mero accidente biológico, sino la evidencia de su origen en la inteligencia suprema. Sin embargo, la mayoría ha sido enseñada a identificarse únicamente con su cuerpo físico, creyendo que su existencia se limita a la carne y a los sentidos. Esta concepción materialista ha llevado a la humanidad a vivir en un estado de limitación autoimpuesta, en el cual la mente es vista como una función secundaria, en lugar de ser reconocida como el principio rector que da forma a la realidad. Pero el cuerpo no es la causa de la mente, es su consecuencia. La forma física no es la fuente de la inteligencia, sino su vehículo de manifestación. Así como un artesano utiliza herramientas para plasmar su obra, la mente utiliza el cuerpo como instrumento para expresar su voluntad en el mundo de la forma. Pero confundir el instrumento con el creador es un error. El cuerpo cambia, envejece y se transforma, pero la consciencia que lo habita permanece inmutable. El ser real del hombre no es su forma física, sino la inteligencia que la dirige. Comprender esta verdad es trascender las limitaciones de la existencia material. Quien se identifica solo con su cuerpo se ata a la temporalidad y al sufrimiento. Quien se reconoce como una manifestación de la mente universal accede a un nivel de existencia superior, donde la enfermedad, la escasez y el temor dejan de tener dominio sobre su vida. El cuerpo es un reflejo del estado mental, y cuando la mente se alinea con la verdad de su origen divino, la forma física responde con armonía y perfección. Aquí yace el secreto que ha sido velado por siglos. El hombre no es una criatura desamparada en un mundo de fuerzas impredecibles, sino el vehículo por el cual la inteligencia suprema se hace consciente de sí misma en la creación. No es un ser separado de Dios, sino Dios en expresión individual. Esta verdad ha sido proclamada en muchas formas, pero pocas veces comprendida en su totalidad. No se trata de una metáfora ni de una creencia filosófica, sino de una ley inmutable. Así como la luz no puede separarse del sol ni el calor del fuego, la consciencia del hombre no puede estar separada de la mente universal. Quien asimila esto en su totalidad deja de buscar respuestas en lo externo y vuelve su mirada hacia el interior. El único templo verdadero es la propia mente, y la única comunión real con Dios es el acto de pensar con propósito y dirección. Este conocimiento es el puente hacia la transformación de la vida. En los capítulos siguientes, se explorará cómo el reconocimiento de esta unidad con la inteligencia universal permite ejercer dominio sobre la existencia, trascender las limitaciones impuestas por la ignorancia y dirigir el destino con absoluta certeza. El hombre no está destinado a ser un espectador de su vida, sino el creador consciente de su realidad. Capítulo 5. La ley universal y su precisión matemática. El universo no es un conjunto de fuerzas aleatorias actuando sin propósito ni dirección. Todo lo que existe responde a un orden inmutable, a una estructura matemática precisa que rige cada fenómeno, desde el movimiento de los astros hasta la formación de un pensamiento en la mente del hombre. Este orden no está sujeto a caprichos ni excepciones, opera con exactitud absoluta, sin fallas ni alteraciones. Quien comprende esta verdad deja de ver su vida como un juego de azar y reconoce que toda manifestación responde a una ley universal que actúa de manera infalible. Así como en el mundo físico la gravedad no elige a quien afecta, la ley de la creación mental tampoco favorece ni castiga arbitrariamente. El pensamiento es causa y la forma es efecto. No hay excepción a esta regla, pues la mente es el molde por el cual la sustancia invisible toma forma en el mundo material. Esto significa que cada condición en la vida del individuo es el resultado directo de los patrones de pensamiento que ha sostenido consciente o inconscientemente. El error de la superstición ha sido creer que el destino del hombre está determinado por fuerzas externas, ya sean divinas o mundanas. A lo largo de la historia, la humanidad ha inventado sistemas de creencias en los que la fortuna, el favor de los dioses o el azar juegan un papel decisivo en la vida. Pero nada de esto tiene fundamento en la ley universal.
Si el universo operara de manera arbitraria, sin principios definidos, entonces el conocimiento sería inútil y el esfuerzo humano carecería de propósito. Sin embargo, el progreso de la civilización ha demostrado lo contrario. Toda estructura duradera, toda obra de grandeza y toda realización personal han sido el resultado de la aplicación consciente de principios que rigen la realidad. Cuando se observa el mundo con inteligencia, se descubre que todo está regido por correspondencias exactas. La semilla de un roble no puede dar lugar a otra especie de árbol, ni el pensamiento de fracaso puede producir éxito. Cada causa lleva en sí el germen de su correspondiente efecto, y el pensamiento no es una excepción a esta regla. Lo que el hombre sostiene en su mente con claridad y convicción debe, por necesidad, tomar forma en su experiencia. El error de quienes no comprenden esta ley es que permiten que su pensamiento fluctúe sin dirección, generando patrones mentales contradictorios que producen resultados dispersos y carentes de armonía. Si el arquitecto diseñara una estructura sin mediciones precisas, el edificio resultante sería defectuoso e inestable. De la misma manera, quien no disciplina su pensamiento no puede esperar que su vida refleje orden y éxito. La correspondencia entre pensamiento y realidad no es un principio abstracto, sino una ley matemática tan exacta como cualquier ecuación numérica. Aquí yace el mayor poder que el hombre puede poseer, su capacidad para pensar con intención y conocimiento de la ley. Cuando comprende que su mente es el punto de contacto entre la inteligencia universal y el mundo de la forma, deja de considerar sus pensamientos como simples ocurrencias pasajeras y comienza a tratarlos como los planos que moldean su destino. Ya no vive a merced de las circunstancias, sino que asume su papel como creador consciente, sabiendo que el universo responde con precisión absoluta a la naturaleza de su pensamiento sostenido. La superstición se disuelve ante la comprensión de que no hay misterios en la creación, solo leyes que esperan ser descubiertas y aplicadas. No es cuestión de fe ciega ni de esperanza incierta, sino de conocimiento y aplicación exacta de los principios que rigen la mente y la realidad. Así como el científico no necesita creer en la electricidad para que ésta funcione, el hombre no necesita fe irracional para que la ley de la mente opere en su vida. Basta con comprender la relación entre la causa y el efecto mental para ejercer dominio sobre la existencia. Quien aprende a usar su pensamiento con precisión abandona la incertidumbre. Ya no pregunta si su deseo se manifestará, sino que sabe que la ley, al ser aplicada correctamente, debe producir su efecto con la misma certeza con la que el fuego genera calor. La clave no está en la fuerza del deseo ni en la intensidad de la emoción, sino en la claridad y continuidad del pensamiento dirigido hacia un propósito definido. Esta es la gran verdad que muchos han pasado por alto. La vida no es un misterio ni un asunto de azar, sino una ecuación exacta entre lo que el hombre piensa y lo que experimenta. Quien comprende este principio deja de depender de intermediarios, deja de esperar milagros externos y asume su papel como CEO creador con la mente universal. Dios no interviene de manera arbitraria en la vida del hombre, Dios actúa a través de la ley, y la ley responde a la dirección de la mente. Aquí comienza la verdadera libertad, cuando el hombre entiende que su destino no está en manos de circunstancias externas, sino en el uso que hace de su propio pensamiento. En los capítulos siguientes, se explorará cómo esta ley puede aplicarse con mayor precisión para transformar la vida de manera consciente y deliberada, en lugar de permitir que las condiciones sean determinadas por el pensamiento errante e incontrolado. Quien aprende a gobernar su mente, aprende a gobernar su mundo. Capítulo 6. La religión y su desviación del conocimiento verdadero. Desde los tiempos más remotos, el hombre ha sentido la necesidad de explicar su existencia en relación con una causa superior. La conciencia de que hay un principio que subyace a toda manifestación ha estado presente en todas las civilizaciones, y de esa percepción nació lo que hoy llamamos religión. Pero con el tiempo, lo que originalmente fue una vía de conocimiento y unión con la mente universal se convirtió en un sistema de creencias rígido, donde el dogma sustituyó la comprensión y el temor reemplazó a la certeza. El propósito de la religión, en su concepción más pura, nunca fue el de establecer reglas arbitrarias ni erigir estructuras de intermediación entre el hombre y Dios. Su función inicial era instruir al individuo en las leyes que rigen la mente y la creación,
permitiéndole comprender su relación con la inteligencia suprema y su capacidad de manifestar la realidad a través del pensamiento. Sin embargo, la verdad fue distorsionada, y en lugar de enseñar al hombre que él mismo es el vehículo de la expresión divina, se le inculcó la idea de que era una criatura débil, dependiente de la voluntad de poderes externos. Este fue el mayor error de la historia, convertir a Dios en un dogma inalcanzable, en una entidad distante que debía ser temida y adorada, en lugar de comprendida y manifestada en la experiencia cotidiana. En lugar de mostrarle al hombre que el reino de Dios está dentro de él, se le hizo creer que debía buscarlo fuera. Se le enseñó a suplicar, a obedecer sin entendimiento, a someterse a normas impuestas por otros, cuando en realidad la ley universal nunca ha exigido sumisión, sino conocimiento. Si la religión hubiera mantenido su propósito original, el mundo hoy no estaría dividido por credos y disputas doctrinales, sino que todos los hombres comprenderían que Dios no es una figura lejana, sino el principio que opera en su propia mente. No habría necesidad de templos de piedra, porque cada individuo sabría que el único templo verdadero es su propia conciencia. No existirían sacrificios ni penitencias, porque el hombre sabría que la única verdadera ofrenda que puede hacer a Dios es el uso correcto de su pensamiento y su acción. Las escrituras antiguas contienen fragmentos de esta verdad, pero han sido interpretadas a través de la lente del miedo y el control. Las palabras de los grandes maestros espirituales han sido desfiguradas para servir a intereses humanos, en lugar de ser comprendidas como principios universales. Cristo nunca enseñó la sumisión ciega, sino el dominio de la mente sobre la materia. Sus palabras fueron, conforme a tu fe te sea hecho, lo que significa que la realidad de cada individuo es el reflejo de su creencia interna. No habló de un Dios caprichoso que decide quién prospera y quién sufre, sino de una ley que responde con exactitud al pensamiento y la intención del individuo. Las grandes verdades de la existencia han sido revestidas de misticismo y separadas de la razón, cuando en realidad el conocimiento de Dios es la más alta ciencia. La comprensión de la ley universal no requiere de rituales ni de fórmulas esotéricas, sino de una mente clara, dispuesta a ver más allá de la tradición impuesta y a descubrir que el poder divino no está en las instituciones, ni en los dogmas, sino en la conciencia de cada ser humano. La verdadera religión no es un conjunto de reglas externas, sino un camino de autodescubrimiento y aplicación consciente de la ley universal. Su propósito no es infundir miedo ni establecer jerarquías, sino revelar que Dios y el hombre son uno en esencia, y que el pensamiento es el vínculo entre lo invisible y lo manifestado. Pero, ¿cómo puede restaurarse este conocimiento en una humanidad que ha sido condicionada a la dependencia y al sometimiento? El único camino es a través de la comprensión. No hay necesidad de destruir las religiones, ni de combatir sus estructuras, sino de trascender la interpretación errónea y recuperar el principio que subyace a todas ellas. El hombre que comprende que su mente es el vehículo de la mente universal ya no necesita intermediarios para acercarse a Dios, porque sabe que nunca ha estado separado de Él. No depende de ritos externos ni de plegarias mecánicas, porque reconoce que su pensamiento es la oración verdadera, y que cada afirmación sostenida con certeza es una orden dada a la sustancia universal. En los capítulos siguientes, se explorará cómo esta comprensión no es una teoría filosófica ni un concepto abstracto, sino una ley viva y operante que puede aplicarse en la vida cotidiana. Dios no es un misterio que debe ser adorado desde la distancia. Es la inteligencia suprema que se expresa a través de cada ser consciente. Cuando esto se comprende, la religión deja de ser un sistema de creencias y se convierte en una ciencia exacta de la manifestación y el dominio sobre la existencia. Capítulo 7. La relación entre la fe y la ciencia mental. El término fe ha sido, a lo largo de los siglos, malinterpretado y degradado hasta convertirse en una idea de sumisión y aceptación ciega de dogmas que el individuo no cuestiona ni comprende. Se ha enseñado que la fe es creer sin ver, confiar sin entender y esperar sin actuar. Sin embargo, esta no es la verdadera naturaleza de la fe. La fe no es ignorancia ni sumisión, sino conocimiento aplicado. En su esencia más pura, la fe es la certeza absoluta en la operación inmutable de la ley universal. No es un sentimiento vago de esperanza,
sino la convicción profunda de que el pensamiento, cuando es sostenido con claridad y sin contradicción, debe producir su equivalente en la realidad. La fe no es ciega, al contrario, es la más alta forma de visión, pues permite al individuo ver más allá de las apariencias y reconocer la verdad fundamental de que la mente universal responde con precisión matemática a la dirección de la mente individual. El error de la humanidad ha sido considerar la fe como una herramienta de súplica en lugar de una herramienta de creación. Se ha enseñado que el hombre debe tener fe en un poder externo que, en su voluntad misteriosa, decidirá si concede o no lo que se le ha pedido. Pero la verdadera fe no es pasiva, sino activa. No es esperar que algo suceda desde fuera, sino saber con certeza que el universo no tiene opción más que responder a la naturaleza del pensamiento que se sostiene con convicción. Aquí yace la relación indisoluble entre la fe y la ciencia mental. La ciencia mental es la comprensión de que el pensamiento es la causa primaria de toda manifestación, y la fe es la actitud de absoluta certeza en la operación de esta ley. No son conceptos separados, sino dos caras de la misma realidad. Quien tiene fe, aplica la ciencia mental, y quien aplica la ciencia mental, desarrolla fe. La interacción entre la mente individual y la mente universal es el mecanismo por el cual la fe se convierte en una fuerza creadora. La mente del individuo no es un sistema aislado, sino una corriente de expresión de la inteligencia suprema. Así como un canal de agua no tiene existencia propia fuera del río del que forma parte, la mente humana no es más que una vía por la cual la mente universal se individualiza en la experiencia consciente. La fe es el reconocimiento de esta verdad, la seguridad de que no hay separación entre la causa suprema y el pensamiento humano. Cuando el individuo comprende que su mente es la herramienta por la cual el principio creador se manifiesta en su vida, deja de considerar la fe como una súplica y la asume como una certeza operativa. Ya no duda de si sus pensamientos tendrán efecto, sino que sabe que, al sostenerlos con intención y claridad, está activando el mismo proceso por el cual todo lo visible ha sido traído a la existencia. La fe es la comprensión de que la ley responde infaliblemente, sin excepción ni favoritismo. Esta es la razón por la que aquellos que han logrado grandes cosas en la historia no han sido necesariamente los más talentosos ni los más afortunados, sino los que han poseído una certeza absoluta en el resultado de su pensamiento. No se han permitido dudar, pues han sabido que la duda es la fuerza que neutraliza la creación. Han entendido que el universo no responde a la incertidumbre ni a la contradicción, sino a la firmeza de una mente que no admite otra posibilidad más que la manifestación de aquello que ha concebido. Aquí es donde la correcta comprensión de la fe se convierte en la llave para modelar la realidad. No es una cuestión de rezar o esperar un milagro, sino de alinear la mente con la ley y actuar en consecuencia. La persona que tiene fe no necesita signos externos ni confirmaciones previas, porque su convicción es la garantía del resultado. No espera a que las circunstancias cambien para creer, sino que cree primero, y en esa creencia crea las condiciones necesarias para que su pensamiento tome forma. Este es el principio que ha sido malinterpretado en tantas enseñanzas espirituales. Creer es ver y no, ver es creer. Quien espera evidencia externa antes de aceptar una verdad está negando la operación de la ley, pues la ley no responde a la espera pasiva, sino al pensamiento sostenido con certeza absoluta. Así como el arquitecto diseña un edificio en su mente antes de que sea construido, y no duda de que la obra será erigida conforme a su plano, el individuo que comprende la ciencia mental utiliza su fe para construir en la sustancia invisible del pensamiento antes de que la forma material aparezca. No necesita pruebas externas, porque su seguridad en la ley es suficiente. No espera, sino que sabe. No duda, sino que afirma. Y es precisamente esta certeza lo que hace que su pensamiento se convierta en realidad. El error de la religión tradicional ha sido separar la fe de la razón, convirtiéndola en un acto de dependencia en lugar de un acto de dominio. La verdadera fe no es irracional, sino la aplicación consciente de la ley universal. Quien entiende esto deja de buscar respuestas fuera de sí mismo y reconoce que la clave de toda manifestación está en su propia capacidad de sostener un pensamiento con absoluta convicción. En los capítulos siguientes se explorará cómo esta certeza puede ser cultivada de manera práctica, para que la fe no sea un concepto abstracto,
sino una herramienta de poder absoluto en la creación de la realidad. La fe no es una creencia en algo incierto, es la ciencia del pensamiento aplicado con exactitud y sin vacilación. Quien aprende a usarla, aprende a dominar su mundo. Capítulo 8. La ilusión de la separación y su superación. El mayor obstáculo que ha enfrentado la humanidad en su comprensión de la verdad es la creencia en la separación entre el hombre y Dios. Esta idea ha sido el fundamento sobre el cual se han construido los sistemas de pensamiento que limitan al individuo, privándolo del conocimiento de su verdadera naturaleza. Se le ha enseñado que él es una entidad finita, ajena al principio universal, un ser creado que debe suplicar a un poder externo por su bienestar, en lugar de reconocer que él mismo es la expresión individualizada de la mente suprema. Dios no es una entidad distante ni un ser que habita en un dominio inaccesible. Dios es el principio del ser, la inteligencia universal que da existencia a todas las cosas. No hay dos realidades separadas, el creador y la creación son uno y el mismo en esencia, aunque manifestados en diferentes grados de expresión. La misma fuerza que organiza los astros, que estructura la vida en su más minúscula forma y que sostiene el equilibrio del cosmos es la que opera en la mente del individuo. No puede haber separación entre la causa y su efecto, entre la fuente y su manifestación. La mente del hombre no es un sistema aislado, sino la vía por la cual la mente universal se individualiza y se experimenta a sí misma en la forma. El error de la separación surge cuando el hombre identifica su existencia con su forma física, olvidando que su verdadera esencia no es el cuerpo que habita, sino la inteligencia que lo anima. El cuerpo es solo el vehículo, la mente es la realidad eterna. Si un individuo se ve a sí mismo como una criatura separada del todo, se condena a vivir en la impotencia y la dependencia, esperando que algo fuera de él intervenga en su favor. Pero cuando comprende que su mente es la extensión de la mente universal, su percepción cambia por completo, y con ello, su experiencia de la vida. Este reconocimiento de la unidad es la clave para la manifestación consciente. Si el hombre piensa que está separado de la fuente de todo poder, actuará como si su capacidad de crear fuera limitada, como si necesitara la aprobación de una fuerza externa para alterar su realidad. Pero el pensador que entiende que es uno con la mente suprema sabe que no hay barrera entre su pensamiento y su manifestación. No espera, sino que afirma. No duda, sino que dirige su intención con absoluta certeza, porque sabe que la ley del pensamiento es la misma ley que gobierna el universo entero. La única diferencia entre aquellos que experimentan plenitud y aquellos que viven en la escasez no es una cuestión de suerte ni de circunstancias externas, sino de conciencia. El individuo que reconoce su unidad con la inteligencia universal sabe que su pensamiento es la causa de su realidad, mientras que aquel que cree en la separación asume que su vida está determinada por fuerzas fuera de su control. La diferencia entre el sabio y el ignorante no está en su capacidad, sino en su percepción de la verdad. Así como la luz y el calor son inseparables del sol, la mente humana es inseparable de la mente universal. No puede haber existencia fuera de la fuente de la vida, ni puede haber pensamiento sin la sustancia sobre la cual actúa. Cada idea que se sostiene en la mente individual es un movimiento dentro del campo infinito de la inteligencia suprema, y por ello, tiene el poder de atraer hacia sí la correspondiente manifestación. Pero esta verdad solo puede ser aplicada en su totalidad cuando la ilusión de la separación ha sido completamente disuelta. Mientras el individuo siga creyendo que Dios es algo externo a él, que el poder creador es algo que debe obtener en lugar de algo que ya posee, su pensamiento estará limitado y su experiencia reflejará esa limitación. La ley no puede operar en su favor mientras él mismo no la reconozca como parte de su ser. La mente humana es el punto de acceso a la inteligencia universal. No hay otra vía, no hay otro puente, no hay otra conexión. No es mediante ritos ni mediante súplicas externas que se establece la unión con el principio supremo, sino a través del pensamiento dirigido con conocimiento y certeza. Cuando el hombre comprende que su mente es el instrumento por el cual la mente universal se expresa, deja de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. Esta es la gran revelación que libera al individuo de la incertidumbre y el temor. El poder no está en algo ajeno a él, sino en su propia capacidad de pensar con intención y dominio. Cuando esto es entendido y aplicado,
todo concepto de limitación desaparece, pues el pensador ya no se ve a sí mismo como un ser separado, sino como el canal consciente por el cual la inteligencia infinita toma forma en la existencia. Aquí es donde comienza el verdadero dominio sobre la vida. No en la acumulación de conocimiento teórico, sino en la certeza absoluta de que Dios y el hombre son una misma realidad en diferentes niveles de expresión. No en la creencia de que el poder creador está lejos, sino en el reconocimiento de que la mente individual es el centro a través del cual la mente suprema actúa sin restricciones. En los capítulos siguientes, se explorará cómo esta comprensión permite ejercer control absoluto sobre las condiciones externas, pues quien reconoce su unidad con la fuente de todo poder deja de ser un espectador en su vida y se convierte en su arquitecto consciente. La ilusión de la separación ha sido el mayor engaño en la historia de la humanidad, pero cuando ésta es disuelta, el hombre toma su legítimo lugar como el creador de su destino, sin depender de nada más que del conocimiento y aplicación de la ley. Capítulo 9. El principio de correspondencia entre lo invisible y lo visible. La manifestación de toda forma material es el resultado de un proceso invisible. Nada existe en el mundo de la experiencia sin haber tenido primero su origen en la sustancia del pensamiento. Así como el arquitecto concibe una estructura en su mente antes de que el primer cimiento sea colocado, así también toda condición en la vida del hombre es la consecuencia de una causa establecida en el reino de lo no visto. Lo visible es solo la sombra proyectada de lo que ya ha sido formulado en el pensamiento. Este principio es inmutable y opera con exactitud matemática. No hay efecto sin causa, ni hay circunstancia externa que no haya sido precedida por una idea que la generó. El pensamiento es la matriz de la forma, y la sustancia universal responde con precisión a la naturaleza de la imagen mental que se sostiene con convicción. Aquí radica la conexión fundamental entre lo invisible y lo visible. La mente no es un mecanismo sin importancia en la existencia del individuo, sino el agente primario de su destino. Quien comprende esto deja de considerar su realidad como el producto de fuerzas externas y reconoce que cada aspecto de su vida es un reflejo exacto del contenido de su mente. No hay accidentes ni misterios en la creación, todo sigue la ley de correspondencia, según la cual el mundo externo es el espejo de los patrones mentales sostenidos en la consciencia. Pero, ¿cómo ocurre este proceso de transformación de lo invisible en lo visible? La mecánica de la creación mental en la vida cotidiana sigue un orden preciso. Todo comienza con una idea concebida en la mente, la cual, cuando es sostenida con claridad y convicción, imprime su molde en la sustancia universal. Esta sustancia, siendo el medio a través del cual la mente suprema se manifiesta en el plano de la forma, responde invariablemente a la dirección que recibe. No actúa de manera arbitraria ni tiene voluntad propia, es neutra y únicamente refleja lo que la mente proyecta en ella. Así como la tierra no selecciona qué semillas germinarán en su superficie, sino que hace brotar cualquier semilla que se deposite en ella, la sustancia universal no juzga la naturaleza del pensamiento que recibe, sino que se limita a reproducirlo en el mundo de la forma. Este es el principio que explica por qué tanto el bien como el mal pueden manifestarse con igual facilidad en la experiencia del hombre. No es que la ley favorezca a algunos y castigue a otros, es que cada individuo recibe exactamente aquello que siembra en su mente. Esta verdad es evidente en todos los aspectos de la vida. Aquel que cultiva pensamientos de temor, escasez y enfermedad, inevitablemente verá esas condiciones reflejadas en su realidad, no porque haya un destino predeterminado que lo someta a esas experiencias, sino porque su propia mente ha dado la orden para que esas manifestaciones tomen forma. De igual manera, quien mantiene pensamientos de armonía, éxito y bienestar, experimentará en su vida las correspondientes manifestaciones de esas ideas. El reconocimiento de este principio es lo que convierte al pensador en creador de su destino. Mientras el hombre no comprenda su relación con la mente universal, vivirá como una hoja llevada por el viento, sujeto a las influencias externas sin dirección ni control sobre su vida. Pero cuando se despierta a la verdad de que su pensamiento es la causa primaria de todo lo que experimenta, adquiere el dominio consciente sobre su existencia. Aquí yace el secreto de la verdadera transformación. No hay cambio posible en la vida del individuo sin un cambio en su pensamiento. Todo intento de modificar las condiciones externas sin alterar primero la causa mental que las produjo está condenado al fracaso, pues lo visible es solo el reflejo de lo invisible,
y un reflejo no puede cambiar sin que primero cambie la imagen que lo origina. El hombre que comprende esto deja de ser víctima de las circunstancias y asume su papel como arquitecto de su propia realidad. Ya no espera que el mundo exterior se ajuste a sus deseos, más bien, ajusta su pensamiento a la imagen de aquello que desea manifestar, sabiendo que la ley de correspondencia actuará infaliblemente en su favor. No se deja influenciar por la apariencia de las cosas presentes, porque sabe que lo que ve hoy es solo el resultado de pensamientos pasados, y que el futuro dependerá únicamente de las ideas que elija sostener en su mente ahora. Así como el escultor trabaja con la piedra bruta para darle la forma que ha concebido en su imaginación, el individuo que aplica este conocimiento moldea su destino con la precisión de un maestro. No hay azar en la creación, solo pensamiento dirigido con intención y propósito. En los capítulos siguientes, se profundizará en cómo este principio puede ser aplicado con mayor eficacia para garantizar que la mente del individuo se convierta en la herramienta de manifestación consciente de la realidad que desea experimentar. El pensador no es un espectador en la existencia, sino el centro de poder a través del cual la mente suprema se expresa en el mundo de la forma. Quien reconozca esta verdad y la aplique con conocimiento, gobernará su destino con absoluta certeza. Capítulo 10. El propósito de la vida y el desarrollo de la consciencia. Toda existencia tiene un propósito. Nada en el universo ha sido creado sin una razón de ser, y nada existe sin estar sujeto a la ley que lo gobierna. En el centro de esta gran estructura de orden y precisión se encuentra el hombre, un ser que no solo participa en la creación, sino que también ha sido dotado con la capacidad de comprenderla y dirigirla. El propósito de la vida no es la mera supervivencia ni en sometimiento a condiciones predeterminadas, es el desarrollo de la consciencia, la expansión del pensamiento y el dominio sobre la propia existencia. La razón por la cual el hombre ha sido dotado de mente es para que, a través de ella, pueda conocer y ejercer la ley de la creación. Mientras las demás formas de vida en la naturaleza existen dentro de un patrón de funcionamiento automático, el hombre ha sido investido con la facultad de pensar conscientemente, de imaginar, de razonar y de elegir. Esta no es una característica incidental, sino la esencia misma de su propósito. A través del pensamiento, el individuo tiene el poder de modelar su realidad, de modificar su entorno y de trascender cualquier limitación que le haya sido impuesta por la ignorancia. El pensamiento no es un fenómeno pasajero ni una función biológica sin trascendencia. Es la herramienta mediante la cual la mente universal se expresa en la individualidad. Cada idea concebida con intención es un acto de creación, una manifestación del principio divino en acción. Y es a través de la expansión del pensamiento que el hombre avanza en su desarrollo espiritual. La evolución de la consciencia es un proceso natural, una ley inmutable que impulsa al ser humano hacia un mayor entendimiento de sí mismo y de su relación con la causa primera. No es un evento repentino ni un privilegio otorgado a unos pocos, es una expansión progresiva del conocimiento, en la que cada nuevo grado de comprensión abre la puerta a niveles aún más altos de percepción y poder. Pero este crecimiento no ocurre de manera automática. Así como el músculo no se fortalece sin uso, la mente no se expande sin esfuerzo consciente. Cada individuo es responsable de su propio desarrollo, pues el despertar del entendimiento es un acto de voluntad, no un destino impuesto desde fuera. El proceso de esta evolución comienza cuando el hombre deja de aceptar la realidad como algo fijo e inmutable y empieza a cuestionar la naturaleza de su existencia. Cuando se pregunta quién es, cuál es su propósito y cuál es la relación entre su pensamiento y su destino, inicia el camino hacia la maestría de la vida. La ignorancia no es sino el estado en el que la mente opera sin conocimiento de la ley. No es una condición permanente ni un rasgo inherente del hombre, sino simplemente la falta de reconocimiento de su propia naturaleza creadora. El despertar del entendimiento es, por lo tanto, la verdadera liberación. No hay mayor esclavitud que la de un pensamiento limitado, que ve en las circunstancias externas la causa de su condición. Pero cuando el individuo comprende que su mente es la clave de su destino, la ignorancia se disuelve y la libertad se manifiesta. Ya no se ve a sí mismo como una criatura sujeta al azar o a fuerzas fuera de su control, sino como un agente de creación, un canal a través del cual la mente suprema toma forma en el mundo. El propósito de la vida, entonces, no es simplemente existir,
sino expandir la consciencia hasta el punto en que la separación entre el hombre y la mente universal desaparezca por completo. En este estado, el pensador ya no se percibe como un ser limitado, sino como la expresión consciente del principio creador. Ya no busca respuestas fuera de sí mismo, porque ha comprendido que la única verdad está en la ley que opera dentro de su propia mente. Este conocimiento no es una teoría ni una especulación filosófica, es la realidad inmutable de la existencia. Quien entiende esto no necesita esperar señales externas para confirmar su poder, porque su certeza en la ley es suficiente. Sabe que el universo no tiene otra opción más que responder a la dirección de su pensamiento, porque esa es la estructura fundamental de la creación. En los capítulos siguientes, se explorará cómo este desarrollo de la consciencia permite alcanzar un nivel de dominio absoluto sobre la vida, en el que el hombre deja de ser una víctima de las circunstancias y se convierte en el creador consciente de su destino. La ignorancia es la única barrera que separa al hombre de su poder, y el conocimiento es la llave que lo libera. El camino hacia la plenitud no está en la acumulación de riquezas ni en el reconocimiento externo, sino en la certeza de que la mente es el centro de todo poder, y su correcta dirección es el secreto de toda manifestación. Capítulo 11. La mente como herramienta de transformación. Toda transformación en la vida del individuo comienza en la mente. No hay otra vía posible, pues la mente es el único canal a través del cual la realidad puede ser modificada. No es la circunstancia la que determina la condición del hombre, sino la interpretación que su mente hace de ella y la respuesta que genera en su interior. El mundo externo es solo el reflejo de los patrones de pensamiento que se sostienen en la consciencia. El uso práctico de la ciencia mental no es un concepto abstracto ni un ejercicio de especulación filosófica. Es la aplicación exacta de la ley universal que establece que lo que el pensador mantiene con certeza en su mente debe manifestarse en su experiencia. Este principio no es selectivo ni admite excepciones. Siempre está en operación, ya sea que el individuo lo comprenda o no. Así como la gravedad no deja de actuar porque alguien ignore su existencia, la ley de la mente no cesa de producir efectos conforme a las causas mentales establecidas. La gran diferencia entre el hombre que vive en la incertidumbre y aquel que ejerce dominio sobre su destino radica en el conocimiento de esta ley y en su aplicación consciente. El primero permite que su mente opere de manera desordenada, dejando que las influencias externas y los hábitos adquiridos determinen el curso de su pensamiento. El segundo, en cambio, comprende que la dirección de su vida depende de la dirección de su mente, y por ello, disciplina sus pensamientos para que estén alineados con la realidad que desea manifestar. Aquí yace la clave de toda transformación. No se trata de esperar que las condiciones externas cambien para pensar de manera diferente, sino de cambiar el pensamiento primero, con la certeza de que la forma externa se ajustará inevitablemente a la nueva imagen mental. Este es el error de aquellos que intentan modificar su vida sin modificar su pensamiento, buscan alterar el reflejo sin cambiar la imagen que lo genera. Pero la ley de la mente no permite tal contradicción. El conocimiento de la ley permite modificar la existencia porque otorga al individuo el poder de dirigir su pensamiento con intención y propósito. Quien entiende que su mente es el molde por el cual la realidad toma forma, deja de considerar sus pensamientos como simples ocurrencias sin importancia y los trata como las órdenes que darán forma a su destino. No piensa al azar, sino con la precisión de un arquitecto que diseña su obra con claridad y certeza. Este es el punto donde la dirección consciente del pensamiento se convierte en el instrumento más poderoso de transformación. El pensador no puede permitirse la dispersión ni la duda, porque sabe que su mente es la herramienta mediante la cual la inteligencia universal responde. No busca pruebas externas antes de creer, porque comprende que la creencia es la causa y la manifestación es el efecto. No se deja influenciar por las apariencias, porque sabe que estas son solo la sombra de pensamientos pasados y que su futuro dependerá únicamente de la calidad de los pensamientos que sostenga ahora. La ciencia mental enseña que no hay límites en la transformación de la vida del individuo salvo aquellos que él mismo establece con su pensamiento. Cualquier cambio es posible cuando la mente es dirigida con precisión, porque la ley responde a la convicción y no a la duda. No es la fuerza del deseo lo que determina la manifestación, sino la claridad de la imagen mental y la persistencia con la que es sostenida en la consciencia.
El error de la mayoría es que permiten que su pensamiento oscile entre la certeza y la incertidumbre. Un día creen en su poder y al siguiente dudan de su eficacia. Con este vaivén, lo único que logran es neutralizar su capacidad creadora. Pero el pensador que ha comprendido la naturaleza de la ley sabe que su realidad es el resultado exacto de su estado mental, y por ello, mantiene una firmeza absoluta en la dirección de su pensamiento. Así como el navegante ajusta el rumbo de su barco y mantiene el timón firme hasta alcanzar su destino, el individuo que aplica la ciencia mental debe mantener su mente alineada con su objetivo hasta que la realidad responda. No importa qué obstáculos puedan surgir en el camino, porque sabe que estos son solo el resultado de viejas condiciones mentales que aún están en proceso de disiparse. Lo que ha sido concebido en la mente debe encontrar su expresión en la forma, porque esa es la ley inmutable de la creación. En los capítulos siguientes, se profundizará en cómo este conocimiento puede ser utilizado para lograr el dominio absoluto sobre la vida, eliminando la incertidumbre y estableciendo la certeza de que la mente, correctamente dirigida, es el único factor que determina el destino del individuo. No hay otra causa, no hay otro poder. Quien gobierna su pensamiento, gobierna su existencia. Capítulo 12. El futuro del hombre y la expansión del conocimiento. La evolución del hombre no es solo un fenómeno biológico ni un simple progreso en el ámbito material. La verdadera evolución es la expansión de su pensamiento, la transformación de su consciencia hacia una comprensión superior. Cada avance en la historia de la humanidad ha sido precedido por un cambio en la manera de pensar del individuo. Ninguna invención, ninguna revolución social ni ningún descubrimiento científico ha ocurrido sin que antes alguien haya concebido la posibilidad de una realidad diferente en su mente. El pensamiento precede a la forma, y la evolución de la humanidad no es más que la manifestación progresiva del desarrollo de la mente. A medida que el hombre ha avanzado en su conocimiento, ha ido dejando atrás muchas de sus creencias erróneas, aquellas que lo mantenían atado a la ignorancia y al temor. Sin embargo, aún permanece prisionero de la idea más limitante de todas, la creencia en su propia impotencia. A pesar de los progresos en el mundo material, la mayoría sigue viéndose a sí misma como una víctima de las circunstancias, creyendo que su destino es determinado por factores externos en lugar de reconocer que su mente es la única causa de su realidad. El futuro del hombre está ligado, no a su capacidad de dominar el mundo exterior, sino a su capacidad de dominar su propia mente. No importa cuán grandes sean sus avances tecnológicos, cuán sofisticadas sean sus creaciones o cuán vasto sea su conocimiento del universo físico, si no comprende que el verdadero poder reside en su pensamiento y en la aplicación de la ley universal, seguirá siendo un esclavo de sus propias limitaciones. El progreso real no se mide en términos de riqueza acumulada ni de logros materiales, sino en la expansión de la consciencia y en la capacidad del individuo de dirigir su vida con conocimiento y certeza. La historia ha demostrado que las civilizaciones más avanzadas han sido aquellas en las que el pensamiento ha alcanzado una mayor comprensión de la relación entre el hombre y la ley que rige la creación. Y del mismo modo, aquellas sociedades que han negado la importancia del pensamiento han caído en la decadencia, porque un mundo exterior construido sin una base mental sólida no puede sostenerse por sí mismo. Por esta razón, la clave del futuro de la humanidad no está en la acumulación de información, sino en la aplicación del conocimiento. No es suficiente con saber que la mente es el centro de la creación. Es necesario utilizar este conocimiento de manera deliberada para modelar la realidad conforme a la ley. El dominio del pensamiento es el único camino hacia la verdadera libertad, y sin libertad mental, todo otro progreso es superficial. El mayor obstáculo para esta evolución es la persistencia de creencias erróneas que han sido transmitidas de generación en generación, limitando la percepción del individuo sobre su propio poder. La idea de que el hombre es un ser débil, separado de la mente universal y sujeto a fuerzas fuera de su control, ha sido el mayor impedimento para su desarrollo. Ha vivido creyendo que su destino es algo que le sucede, en lugar de comprender que su destino es algo que él mismo crea con cada pensamiento sostenido en su mente. La necesidad de abandonar estos límites autoimpuestos es urgente. No hay barrera real entre el individuo y su poder creador, salvo la que él mismo ha establecido con su creencia en la separación. Cada vez que alguien afirma que no puede cambiar su vida,
que su situación es inmodificable o que el éxito está reservado solo para unos pocos. Está reafirmando la misma ignorancia que ha mantenido a la humanidad en la esclavitud mental durante siglos. Pero quien se libera de estas creencias y comprende que su pensamiento es la llave de su destino, comienza a vivir con un nivel de certeza que lo coloca por encima de toda limitación. El futuro del hombre es, por lo tanto, el futuro de su pensamiento. No habrá cambio en la humanidad sin un cambio en la percepción de su propia naturaleza. Aquellos que despierten a la verdad de su unidad con la mente universal serán los pioneros de una nueva era, en la que el conocimiento de la ley reemplazará la superstición y en la que el dominio del pensamiento será la base de toda creación. El mundo exterior no cambiará por sí mismo, cambiará cuando la mente del individuo sea elevada a su verdadero estado de poder. Este es el destino de la humanidad, despojarse de toda creencia errónea y asumir el dominio absoluto sobre su propia realidad. Ya no hay lugar para la ignorancia ni para la dependencia de factores externos. El pensador consciente es el arquitecto del futuro, y su mayor herramienta es la comprensión de que la mente es la única causa de todo lo que existe. En el capítulo final, se explorará cómo la realización plena de esta verdad permite la culminación del proceso de transformación, en el que el individuo deja de identificarse con la limitación y se reconoce como la manifestación consciente de la mente suprema en acción. El futuro no es incierto, es el resultado exacto del pensamiento que sostenemos hoy. Capítulo 13. La realización del ser como expresión de Dios. Toda búsqueda, toda inquietud del pensamiento, toda exploración del conocimiento tienen un solo destino: el reconocimiento de la unidad entre el pensador y la mente universal. No hay meta más elevada ni revelación más grande que la certeza absoluta de que el hombre no es un ser separado de Dios, sino su expresión individualizada en el plano de la forma. Esta comprensión marca la culminación del entendimiento, el punto en el que el individuo deja de verse como una entidad limitada y comienza a reconocerse como una extensión consciente de la inteligencia suprema. El propósito de la existencia no es la acumulación de logros externos ni la satisfacción de deseos fugaces, sino el despertar de la consciencia a su verdadera identidad. Todo sufrimiento, toda lucha y toda incertidumbre se originan en la ignorancia de esta verdad. El hombre que cree estar solo en el universo, separado de su fuente, vive en el temor, en la carencia y en la confusión. Pero el hombre que ha reconocido su unidad con la mente universal vive con certeza, con dominio y con poder, pues sabe que su existencia no es el producto del azar, sino la manifestación de la inteligencia infinita. La trascendencia de la limitación no ocurre mediante el esfuerzo físico ni mediante la lucha contra las condiciones externas. Ocurre mediante el cambio de percepción, cuando el pensador deja de identificarse con su forma temporal y reconoce que su ser real es la consciencia misma, el yo soy eterno que existe más allá del tiempo y el espacio. Esta es la gran afirmación que disuelve toda barrera, pues cuando el individuo dice con pleno conocimiento, yo soy, está declarando su unidad con la fuente de toda vida. No dice yo fui ni yo seré, porque el yo soy es la única realidad absoluta, el presente eterno en el que la mente suprema se expresa a través de cada ser consciente. La ignorancia ha hecho que el hombre busque a Dios fuera de sí mismo, que lo adore como una entidad distante y que lo conciba como algo ajeno a su propia existencia. Pero la verdadera espiritualidad no consiste en buscar a Dios, sino en reconocer que nunca ha estado ausente. No hay camino que recorrer ni distancia que superar, porque la mente universal nunca ha dejado de estar presente en cada pensamiento, en cada acto, en cada manifestación de vida. Esta comprensión es lo que da al individuo el dominio absoluto sobre su destino. Ya no rueda, porque sabe que no hay nada fuera de él que pueda concederle lo que ya posee por derecho divino. Ya no duda, porque entiende que la ley responde con precisión a su pensamiento. Ya no teme, porque ha trascendido la ilusión de la separación y ha reconocido su unidad con la causa primera de todas las cosas. La verdadera naturaleza del hombre no es la de un ser frágil, destinado a la lucha y al sufrimiento. Es la de un creador consciente, una extensión del principio supremo, manifestando en su propia experiencia la misma inteligencia que sostiene el universo entero. Cuando el individuo comprende esto, su vida deja de estar gobernada por el azar y se convierte en una manifestación deliberada del pensamiento,
dirigido con conocimiento. Ya no se siente un efecto de fuerzas externas, sino la causa que da forma a su existencia. Este es el estado final de la evolución de la consciencia, cuando el hombre se reconoce como la expresión de Dios en acción. No como un ser separado, no como un intermediario entre el cielo y la tierra, sino como el punto en el que lo invisible se vuelve visible, el canal a través del cual la inteligencia suprema se experimenta a sí misma en el mundo de la forma. No hay nada más que alcanzar, nada más que aprender fuera de esta verdad. El yo soy es la única realidad eterna, la base de toda creación, el centro del poder absoluto. Todo lo que el hombre ha buscado a lo largo de su existencia ha sido, en esencia, el reconocimiento de esta identidad. El día en que comprende esto, su búsqueda termina, su duda desaparece y su poder se manifiesta sin restricciones. Así concluye este tratado, no con una promesa de un futuro incierto, sino con la afirmación de una verdad eterna: el hombre es el pensamiento de Dios hecho consciente de sí mismo. Y cuando lo reconoce plenamente, no hay nada que le sea imposible.